Buen día para todos. A continuación presentamos la propuesta Representaciones semióticas en la enseñanza de función cuadrática para estudiantes de medio vocacional. Esta propuesta es presentada por los estudiantes de maestría Heidi Julia Isamena Córdoba y John Hamilton Díaz Avendaño, asesorados por el magíster en matemáticas aplicadas Rubén Darío Borja Tamayo. Trabajo de grado para optar al título de magíster en enseñanza de las matemáticas de la Universidad de Antioquia. El contexto donde se aplica esta propuesta es en el municipio de Ibagué, es la capital del departamento de Tolima, es una ciudad que está ubicada en el centro occidente de Colombia. Según el DANE 2015, cuenta con una población aproximada de 560.000 habitantes. La institución educativa donde se aplica la propuesta es en el Colegio Champañá de Ibagué. Es un colegio que hace parte de la comunidad de los hermanos maristas de la enseñanza de la provincia norandina. Es un colegio de carácter privado, maneja su jornada única, ofrece los servicios de educación preescolar, primaria, bachillerato y media vocacional. Cuenta aproximadamente con 1.400 estudiantes activos. El planteamiento del problema, aparece desde la misma observación de los docentes que intervienen en la investigación, desde la misma experiencia en esos niveles de escolaridad, ya que se evidencia el bajo nivel de comprensión de las matemáticas, la carente relación de las matemáticas con el entorno y la desmotivación y desinterés de los estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas y la poca representación del concepto de función cuadrática. La pregunta de investigación, desde los anteriores factores, cómo el análisis de los diferentes tipos de representación semióticas relacionados con el concepto de función cuadrática puede favorecer el aprendizaje de este concepto en estudiantes de grado décimo a partir de un enfoque histórico. El objetivo general, favorecer la comprensión del concepto de función cuadrática en estudiantes de grado décimo, abordando las diferentes representaciones semióticas de este concepto desde un enfoque histórico, y los objetivos específicos: elaborar una actividad diagnóstica que permite identificar los conocimientos previos que poseen los estudiantes frente a la comprensión y modelación del concepto de función cuadrática. Proponer una serie de actividades que involucren elementos históricos en la enseñanza del concepto de función cuadrática y que permitan observar los tipos de representaciones y la relación de estas con diferentes contextos. Y el tercer objetivo, presentar los resultados de la intervención a partir del análisis de algunas categorías que permitan clasificar la comprensión del concepto de función cuadrática por parte de los estudiantes del grado décimo del Colegio Champañá de Ibagué. Nuestro marco legal, nos basamos en la Constitución Política de Colombia, en la Ley General de Educación, en los lineamientos curriculares de matemáticas, en los estándares básicos de competencias en matemáticas y, por último, en los derechos básicos de aprendizaje. Todo esto, nuestra propuesta, tanto el contenido temático como cada una de las competencias que se esperan afianzar en esta propuesta están soportadas legalmente en cada uno de estos elementos legales. Nuestro campo teórico nos basamos en las representaciones semióticas de Raymond Duval, específicamente en el tratamiento y la conversión de los registros, teniendo en cuenta cada uno de las definiciones de qué es un registro, de qué es un tratamiento y qué es tratamiento de registro y conversión de registros. Hay que resaltar que cuando hablamos de tratamiento de registro, estamos convirtiendo un registro en otro registro, pero dentro del mismo. Es decir, si estamos hablando de un registro algebraico, es la conversión a otra representación algebraica, pero no está fuera del registro algebraico. Y la conversión ya se hace desde un registro inicial hacia otro, por ejemplo, desde un registro algebraico a un registro gráfico, desde un registro de lenguaje común a un registro algebraico y demás. Hay que tener en cuenta que
que nuestra propuesta tiene un énfasis histórico, es decir, cada uno de los aspectos o los 4 aspectos más sobresalientes en el desarrollo del concepto de función cuadrática a través de la historia, los intentamos plasmar dentro de la propuesta. ¿Qué quiere decir? Que va a existir una prueba diagnóstica. En esa prueba diagnóstica nosotros evaluamos lo que son los saberes previos pues, a función cuadrática, pero más específicamente a elementos de la ecuación cuadrática, teniendo en cuenta que en la historia las ecuaciones cuadráticas fueron las primeras que se vieron o que se estudiaron, digamos, en la parte de los babilonios, en la era de los babilonios, y de ahí en adelante las cónicas, la cinemática y por último las funciones. Esos 4 momentos son muy sobresalientes dentro del desarrollo de esta propuesta, por tanto, pues vale la aclaración en ese momento. Nuestro marco metodológico para llevar a cabo nuestra investigación, pues definimos una metodología, un enfoque, una metodología de tipo cualitativo, la cual nos permite pues describir el fenómeno en el caso del ambiente de aula y del aula de clase donde vamos a intervenir. Los instrumentos y técnicas para la recolección de la información. Nosotros usamos pues el cuestionario como ente principal y también la observación. Tanto las actividades que vienen planteadas es en tipo cuestionario, tipo taller, la cual pues nos permite al analizar los resultados una aproximación más acertada y clara de lo que pretendemos e intencionamos conseguir. Igualmente la observación en la dinámica del curso, en las expectativas, las afirmaciones que hacen los estudiantes también hacen parte de esta recolección de la información. La contextualización de la población, pues el Colegio Champañá es un colegio de carácter privado, como lo mencionaba anteriormente. Los estudiantes oscilan entre estrato 3 y estrato 6, es un a nivel municipal y regional es reconocido por su buen desempeño académico, ocupa el 4.º puesto en las pruebas saber a nivel Tolima, a nivel departamental, por tanto pues es una institución que es exigente en carácter académico. La ruta metodológica que nosotros vamos a realizar es la siguiente. Vamos a tener una prueba diagnóstica, vamos a tener 5 actividades de intervención. Cada actividad de intervención pues tiene una finalidad. Esa finalidad va a ir muy arraigada y enlazada, relacionada con las categorías que se definen, que vamos a definir en un momento para analizar esa información que vamos a obtener de esas actividades. Y una última actividad que va a ser una actividad evaluativa que nos va a permitir pues evaluar la propuesta si realmente cumple con los propósitos, los objetivos que se plantearon. Y las técnicas de la recolección de la información, pues como lo mencionaba anteriormente. El trabajo de campo, pues aquí están más explícitas las guías, 5 actividades, una prueba de diagnóstico y una evaluación. Y las categorías que se definieron fueron 3. Y cada una de esas 3 categorías, pues también se definen unos descriptores que nos permiten medir el desempeño de los estudiantes, pues ya con los resultados de las actividades que se apliquen. La primera categoría, tratamientos para la función cuadrática, es decir, los diferentes registros que se puede generar, los registros de tratamiento que se pueden generar de la función cuadrática, es decir, desde el aspecto algebraico al aspecto algebraico, o del lenguaje cotidiano al lenguaje cotidiano, o del lenguaje o del registro geométrico al registro geométrico, o del gráfico al gráfico, teniendo en cuenta que esos fueron los 4 tipos de registro que se definieron. La categoría 2, compresiones para la función cuadrática, es decir, ya es el paso de un registro inicial a otro tipo de registro, por ejemplo, del registro geométrico al registro gráfico, del registro geométrico al registro algebraico, y así sucesivamente.
Y por último, evidenciamos también la aplicación de los conceptos en otros contextos, es decir, en contextos como la economía, como eh, la arquitectura y demás. Aquí están las imágenes de la prueba diagnóstica, como lo manifestaba anteriormente, lo abordamos desde las ecuaciones, mirando, observando, indagando sobre lo que los estudiantes conocían e identificaban en términos de ecuaciones cuadráticas. También las representaciones de la ecuación cuadrática, cómo ellos leían esa parte. También la representación de la parábola como cónica, también de una manera muy general, como dice el objetivo, comprender elementos de la parábola como sección cónica desde algunos elementos históricos y representaciones cotidianas. No hicimos un abordaje analítico, más bien un abordaje muy general. De la función cuadrática, pues ya mirando los elementos como vértices, ceros, mínimos, máximos, gráfica de la función cuadrática. La representación cuadrática en la cinemática, pues haciendo como una aplicación, y también dentro del desarrollo histórico vemos la cinemática como punto importante para el desarrollo del concepto de función cuadrática. Aplicaciones de la función cuadrática, pues aquí vemos un problema de áreas, y en la actividad 5 vemos un problema en el campo de la economía. Y en la actividad 7 lo que hicimos fue la evaluación. Ahí están como las actividades. En total fueron 7 actividades: una diagnóstica, una evaluativa y 5 de intervención. El análisis de la información, pues la prueba diagnóstica, como se mostraba, estaba dividida en 3 partes: elementos de la ecuación cuadrática, conversión entre registros, es decir, de lenguaje común a matemático, y la conversión entre registros algebraicos y geométricos. La información o el análisis que se realizó fue siguiendo esta tabla que está ahí representada. Se daba como la respuesta del estudiante y la interpretación. Y pues claramente los resultados que dieron la prueba diagnóstica era que los chicos no tenían claro muchos conceptos, conocían algunos conceptos de ecuaciones, pero otros no los tenían muy claros. Y las actividades de intervención se analizaron a partir de esos dos elementos: la observación y el análisis de las actividades a partir de las 3 categorías. Entonces, la observación a partir de las dinámicas del grupo, las apreciaciones de los estudiantes, las afirmaciones que hacían, y pues como la actividad en sí que se generaba en el aula de clase. Y el análisis de las actividades a partir de esa tabla. Entonces, primero una categoría, recordemos que son 3 categorías: tratamiento de la función cuadrática, conversión de la función cuadrática y aplicaciones en otros contextos. Y el tipo de registro, el descriptor y el nivel de desempeño de los estudiantes. Es decir, con esta tabla lo que nos permitió fue medir el nivel de desempeño de los estudiantes luego de las actividades. Así como se ven en esta diapositiva, se logró, por ejemplo, como se ve aquí, este problema es de categoría 3, el tipo de registro es aplicación de concepto de función cuadrática como registro algebraico, el descriptor fue de 1, y el nivel de desempeño de los estudiantes fue básico superior en la mayoría de los 5 de la muestra. Las conclusiones: fortalecimiento en el nivel de desempeño por parte de la orientación del docente, reconocimiento del desarrollo histórico del concepto de función cuadrática por parte de los estudiantes, importancia de la argumentación de la necesidad de la existencia de la historia en la enseñanza, y el tratamiento de manera general del registro algebraico de función cuadrática. La conversión en los registros algebraico y gráfico más comprendidos y útiles para los estudiantes, y el análisis de situaciones en otras ciencias relacionadas con función cuadrática fortalecen la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Fueron las 5 conclusiones más sobresalientes dentro del trabajo. Y algunas recomendaciones y sugerencias: esa adaptación de propuestas en otros contextos y hacer la comparación de resultados, planteamiento de problemas en otros contextos, y el uso de las TIC como medio didáctico en esta propuesta. Esta fue la propuesta, acá está el listado de las referencias
Muchas gracias por su atención.